Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Eh, Hola, profe. hola, vamos a seguir haciendo el problema que estábamos haciendo. Estábamos calculando el área de una labor, si no mal recuerdan. Entonces, teníamos esta sección. Hola, profe. No se me puede conectar. Hola. Esta sería la sección que estábamos trabajando, en donde teníamos 4 metros aquí. Nos borra de a poco, borra toda la cuestión. Ahí. Entonces esta parte mide 4 metros también. Y teníamos que el radio medía 2,2. Ya, eso es lo que teníamos. Eso estábamos trabajando. Alcanzamos a sacar el ángulo alfa y el beta solamente. ¿Me pueden dar los ángulos? No los tengo acá. ¿Cuánto nos dieron? 24,6 Sería el el alfa. alfa. 24,6 justo. Sí, creo que sí. Ya. Entonces ese sería alfa. Y beta, bueno, con el alfa es suficiente. Ya. Entonces tenemos esta cosa. Les decía que era importante calcular el área de una labor porque nos sirve para calcular el aproximado, ¿cierto? De cuántos tiros vamos a ocupar en un disparo. Y además después para calcular las coronas, las zapatas y muchas otras actividades propias del cálculo de perforación y tronadura, necesitamos el área o la sección de la labor. El área o sección de la labor. Entonces, voy a cambiar de color. Sabemos que este también es el radio, ¿cierto? Se repite aquí el radio. Por lo tanto, aquí aparece un ángulo que le llamamos beta. Y el alfa sería este ángulo. Lo sacamos con el coseno porque tenemos el cateto adyacente, que es de 2 metros, ¿cierto? Y tenemos la hipotenusa, que es de 2,2 metros. Entonces el alfa nos dio 24,6. Por lo tanto, el beta es 180 grados, ¿cierto? Menos 2 veces alfa. 2 por alfa, o sea, 2 por 24,6. Cierre paréntesis, igual 130,8. Entonces el beta me da 130,8. ¿Y para qué me sirve ese beta? ¿Por qué lo estaba buscando? ¿Por qué estaba buscando beta? Para usarlo en la fórmula del sector circular. Eso, ¿cierto? Lo que en el fondo yo necesito de esta área, que es el área de este trozo de pizza, si se puede decir así. Es como un pedazo de pizza, ¿cierto? Entonces, para calcular esa área necesito justamente el beta, ¿ya? Entonces, voy a borrar algunas cosas para poder seguir trabajando. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, esto, esto.
Ya. Entonces, el área de un sector circular es el área del círculo completo, ¿cierto? Por un valor menor que 1. Entonces, pi por r cuadrado sería pi por 2,2 metros al cuadrado. Me va a quedar metros cuadrados, ¿cierto? Pi por r cuadrado por beta, que sería 130,8, dividido por 360. ¿Cierto? Ese dividido por 360, profe, el 360 ¿de dónde sale? Del círculo completo. El círculo completo tiene 360 grados. Claro, sí. Necesito un trozo nomás, que es esa parte. Por lo tanto, si tomo ese ángulo y lo divido por 360, va a ser el equivalente a esa área, porque esto es menor que 1. Si fuera el círculo completo, sería 360 partido por 360 es 1, ¿cierto? Entonces esto es menor que 1. Y por lo tanto es un factor respecto de el área completa. Y eso me da el sector circular. Bailando. De verdad. Entonces 130,8 dividido por 360 me da 0,363 periódicos, ¿ya? Y eso al multiplicarlo por pi me da 1,1414 y eso multiplicado por 2,2 al cuadrado me da 5,52. 5,52. ¿Les dio lo mismo a ustedes o no? Chiquillo. Sí, profe. Ya, 5,52. ¿Qué unidades? ¿Qué es lo que es eso? Metros, metros cuadrados, metros cúbicos. ¿Qué es lo que es? Cuadrado. Metros cuadrados, ¿cierto? Porque es área. Porque esto está en metros y va a quedar como metros cuadrados. No se olviden de poner las unidades nunca, o si no, no van a saber después en qué están trabajando. Ya, entonces, ese es el área del sector circular, pero me falta el resto, ¿cierto? O sea, me falta este tramo que está ahí, que se repite acá, ¿cierto? Y después continúa, ¿cierto? Hasta acá. Y esto mide 4 metros. Acabo de calcular la parte más, entre comillas, compleja del área. ¿Cómo hago el resto? ¿Cómo saco el área de este triángulo y de este otro triángulo? ¿Alguna idea? De a uno, Hay que por buscar favor. el lado que falta. ¿Cómo dice? Repita, por favor. Bu- Buscar el lado del cateto opuesto de alfa Ya, ¿y para qué sería eso? con el seno. Ya, Para de ahí, como tenemos la base y con eso la altura, se calcula el área. el área de un triángulo, ¿cierto? El área de un Sí, triángulo es el área de un rectángulo dividido por 2. Si usted se fija en este triángulo se repite acá, ¿cierto? Es el mismo, ¿ya? Tengo 2 acá, 2,2 porque sigue siendo el radio, por lo tanto es el mismo. Y acá tengo 90 grados, por lo tanto puedo usar Pitágoras, ¿ya? Eh, entonces este triángulo se repite acá. Si yo lo tomo así y lo doy vuelta, va a quedar así, ¿cierto?
Por lo tanto, tengo la base acá y la altura, ¿cierto? Por lo tanto, estos dos triángulos son un rectángulo de área base por altura. ¿Se entiende? Hola. Ya, pues chiquillos, participen. Este triángulo se repite acá, por lo tanto, si yo lo doy vuelta, va a quedar como dos triángulos, ¿cierto? Y esos dos triángulos son el equivalente al área de este rectángulo que le estoy mostrando. Por lo tanto, esas dos áreas de triángulo son equivalentes a base por altura. Base por altura. La altura es esta, ¿cierto? ¿Cómo calculo la altura? Por Pitágoras. Altura va a ser igual a c cuadrado, o sea, 2,2 al cuadrado, h cuadrado, voy a poner acá mejor, h cuadrado es igual a 2,2 al cuadrado menos el cateto que tengo, ¿cierto? Entonces tengo que h cuadrado va a ser igual a 2,2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, por lo tanto 4. Y ahí obtengo h, ¿cierto? Finalmente h va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De esta cosa que tengo acá, ¿ya? ¿Están todos de acuerdo, no? ¿O hay alguien que no entendió por qué? Hola. Sí, profe. Profe, sería raíz cuadrada, ¿por qué el resultado sería raíz cuadrada? Porque, ¿qué es lo que dice Pitágoras? C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Esta h es equivalente al B. Entonces te queda que B cuadrado o H cuadrado en este caso es igual a Sí. C cuadrado, que Ah, es ya, profe. Para eliminar el elevado igual. cuadrado de uno, tengo que poner raíz. Entonces tengo que H o B, como quiera llamarlo usted, va a ser igual a la raíz cuadrada de, abre paréntesis, 2,2 al cuadrado menos 4. Cierre paréntesis, igual. 0,916 me dio. ¿Está bien? 0,916. Sí, profe. Ya. Y estos son metros, ¿cierto? Porque 2,2 está en metro, 2 está en metro. Si bien aquí se quedan al cuadrado, pero después yo le aplico la raíz para generar h y queda en metro. Entonces tengo que h es 0,916 metros. ¿Ya? Entonces ya tengo el área de los dos triángulos prácticamente lista. Tengo base, que es 2, y la altura. Entonces base por la altura, base que sería 2 por la altura, que es 0,916, me da 1,832. 1,832. ¿Qué cosa? Metros cuadrados, ¿cierto? Porque es área. Tengo metros por metro, metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, profe. profe. Y Y ahora falta ¿qué cosa? Un rectángulo de abajo. ¿Y cómo sacamos eso? Sería base por altura y la altura sería 1,8. 1,8. ¿Esto es 1,8? Sí, ¿Por qué? porque el radio, el 2,2, el mismo que llega hasta arriba, entonces serían 2,2 y como el total era 4, se Ya, resta y queda 1,8. sí, perfecto. Entonces, tengo este radio acá, ¿cierto? Por lo tanto, este radio, si yo lo muevo, va a llegar hasta acá arriba. Aquí se repite el mismo radio, ¿se dan cuenta? Tienen que tener imaginación. Este radio es el mismo que está acá.
¿Por qué? Porque este es un sector circular. Por lo tanto, se mueve y llega hasta ahí, topando el perímetro. La parte más alta, más bien dicho, de el techo. Entonces, como esto mide 2,2 y el total era 4, entonces tengo que esta altura que está acá va a ser igual a 4 menos 2,2. ¿Ya? Entonces, el total es 4 menos el radio, ¿cierto? Es finalmente esta altura, o sea, esta. De ahí sale el 1,8, ¿cierto? 4 menos 2 son 2, menos 0,2, 1,8. Entonces tengo 1,8 metros de altura. Por lo tanto, el área del rectángulo grande, ¿ah?, va a ser 4 por 1,8. Y eso me da 7,2. 7,2 metros cuadrados. ¿Cierto? Ya, pues entonces el área total, ¿cuánto va a ser? El área de la labor total va a ser esto, 5,524 más esto, que son los dos triángulos, ¿cierto? Y más el rectángulo de abajo. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Ya, pues entonces tengo 5,524 más 1,832 más 7,2 igual 14,55 medio. Vamos a dejar como 14,56. Entonces ahí está el área total, 14,56 metros cuadrados. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todos se dieron cuenta por qué los dos triángulos equivalen a base por altura? Finalmente, porque el triángulo es base por altura partido por 2, ¿cierto? Pero como tengo dos triángulos, este y este otro que son iguales, queda 2 por base por altura partido por 2. Se van los dos y te queda simplemente base por altura, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hicimos? Chiquillo, Profe, dígame. ahí donde puso el teorema de Pitágoras, ¿por qué es 4 abajo? En 2,2 elevado a 2 menos 4. 2,2 elevado al cuadrado menos 4, Ah, porque es c cuadrado menos a cuadrado. ¿Y cuánto vale a? 2. 2. ¿Y 2 al cuadrado cuánto es? Ah, ya, ahora entendí. Eso. ¿Alguna duda, otra pregunta que me quieran hacer? Chiquillo, Profe, cuando llega el resultado de 7,2 metros cuadrados, eso ya, fue, ¿cómo lo hizo para llegar al 7,2? Ese paso me salté. ya. Esta altura, ¿cierto? Son 4 metros, ¿cierto? Sí, Ya, pues. Le resto el radio, porque el radio está ahí, ¿cierto? Pero llega hasta acá, ¿o no? ¿Se mueve el radio para allá o no? sí. ¿Por qué? El rayo del centro llega hacia todos lados de la misma forma. Claro, porque este es circular, ¿cierto? Entonces Sí, te queda 4, que es la altura total, menos el radio que está ahí arriba, ¿cierto? 2,2 te da 1,8. ¿Qué es esto? Esta altura te da, ¿cierto? sí. ¿Sí o no? Pues Sí, profe, voy ahí en ese parte. ya, pues, y 4
por 1,8, ¿cuánto es? Si lo que necesitamos es sacar esa área, po. Esta área, Ya. Sí, por la saturada de todo. el área es un rectángulo. Entonces te queda 4 metros por 1,8. ¿Cuánto da eso? 7,2 metros cuadrados, po. Sí, profe, ahí me dio 7,2. ¿Ya? Sí, sí, profesor. Ese sería el problema que no habíamos planteado y que no habíamos resuelto en su totalidad. Voy a dejarles planteado un problema, ¿ya? Voy a borrar acá. Vamos a hacer este otro problema ahora. Este lo van a hacer ustedes. Siempre la labor es como un pan de molde, ¿se dan cuenta? Un pan de molde. En este caso vamos a elegir otra altura que va a ser 3,2 metros. ¿Ya? Y acá abajo lo mismo, 3,2 metros. Por lo tanto, es ese ancho, el ancho de la labor. Las labores siempre se representan ancho por altura, ¿ya? Ancho por altura. Entonces, en este caso sería una labor de 3,2 por 3,2 metros y además, en este caso, decir cuánto es el radio. El radio tiene que ser mayor o menor a 1,6. Mayor. Mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si valiera 1,6 sería un semicírculo, po. Llegaría hasta acá. Llegaría hasta acá si midiera 1,6. Por lo tanto, ese es mayor. Y a eso le vamos a dar 1,75. Son los datos que ustedes tienen para calcular el área de la labor, igual como lo hicimos recién. Entonces tienen 3,2 metros de ancho de labor, 3,2 metros de altura y un radio de 1,75. Es el problema que tienen que hacer el fin de semana, si pueden. Y lo vemos después en la próxima clase. Me queda igual de chueco. Y ahí sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que tienen que hacer? Entonces la idea es que lo hagan igual como hicimos el anterior. Tienen que calcular el alfa primero, después calculan el beta, con el beta sacan el sector circular, después sacan el área de un triángulo, lo multiplican por 2, que es el equivalente al área de un rectángulo, de base igual al radio, ¿cierto? No, no al radio. De base igual a 3,2 dividido por 2 y por la altura que tienen que calcular. Ya, acuérdense que esto es recto. Ahí se ve como curvo, pero es recto. Y esto llega hasta acá. Entonces tienen que calcular el alfa primero y después el beta. Y hacen el mismo trabajo. Esto se multiplica por todo acá. Por lo tanto, es equivalente a base por la altura. Esto lo sacan con Pitágoras. Y finalmente tienen que sacar el rectángulo de abajo. Y suman las áreas. ¿Ya? Entonces, siempre que tengan los datos de una labor, tienen que tener, yo les puedo dar esto, mira, 3,2 por 3,2 y el radio de 1,75. Nada más, no tengo por qué hacerle el dibujo. Ustedes se lo tienen que imaginar, porque ya saben cómo es. Con eso usted tiene ya, es como que tuviera dibujado esto. En datos sería A
por h, o sea, 3,2 por 3,2 metros, y un radio de 1,75. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No hay dudas? No, profe. Ya. Entonces, nos estamos viendo, pues les voy a sacar un pantallazo para saber quiénes vinieron y estamos listos. Acuérdense que aparecen 3 horas en el horario, pero es porque está dividido en grupos. En el horario que estamos teniendo ahora dice grupo 3, pero después a las 15:05, o sea, en 3 minutos más comienza el horario del grupo 1. Y después a las 15:50 comienza el horario del grupo 2. Pero como los tengo a los 3 grupos ahora, acá, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, lo que tengo que hacer simplemente es 1 hora, ¿entienden? Por eso hacemos 1 hora solamente. Lo mismo con el otro paralelo. Ellos tienen grupo 3 en la primera hora, después en el segundo bloque de 15:05 a 15:40 está el grupo 1 y después el grupo 2 desde las 15:50 a las 16:25. Eso es cuando estamos en un taller, pero como aquí podemos estar todos sin ningún problema, no tenemos problema de espacio ni de contaminación, puedo hacer la clase a los 3 grupos al mismo tiempo. Entonces, en el fondo es 1 hora nomás de práctica. ¿Ya? Profe, Dígame. profe, es que yo no sé en qué grupo estoy. Yo tampoco. Es que hubo una clase en la que no me metí, entonces yo creo que ahí fue donde usted dio para hacer grupo. No, yo no he dado grupos. Los grupos ya no ¿No? los he generado. Los grupos se supone Ah, ya. que debe generarlo el jefe Carrera, y ahí uno sabe, pero no están divididos. ¿Por qué? Porque no estamos en clases, en talleres, pues. ¿Entiendes? Ah, ya, profe. Sí, Ya. ya, No, profe, muchas gracias. no hay de qué. Nos estamos viendo entonces. Cuídense. Hasta luego, chao. Chao. Yo, profe.